Bueno, lo más importante que nos servía para poder hacer la inferencia estadística que hemos visto era que ahora la muestra aleatoria la veíamos como un conjunto de variables aleatorias, n variables aleatorias, antes de tomar la muestra. Es decir, antes de tomar la muestra, o sea, la muestra no es un conjunto de números, un subconjunto de la población, sino un vector de variables aleatorias. Después que tomé la muestra pasa a ser n números, como decía acá. Entonces, después decíamos que el promedio de esas n variables aleatorias también era es una variable aleatoria, x raya. Entonces habíamos obtenido su distribución. Después que tomo la muestra, esa x raya parece un número, la x chiquita raya. Sí, es un número como lo veíamos en la unidad 1. Pero antes de tomar la muestra, como tenemos infinitas muestras posibles, en cada muestra el promedio va a tomar un valor, entonces es una variable aleatoria. Varía de muestra en muestra. Entonces lo que analizamos es qué distribución tiene esa variable, o sea, cómo varían los promedios de una población. Hay una población, voy a sacar muestras de tamaño n, o una sola muestra voy a sacar de tamaño n. Pero entonces pienso en las infinitas muestras de tamaño n que yo puedo sacar, y de ahí surge esta distribución del promedio muestral. Esa distribución nos va a servir para saber después lo que nos interesa ahora, que es acotar la diferencia entre el valor que puede tomar ese promedio muestral y el promedio poblacional mu que queremos estimar. Eso es el objetivo de todo este análisis, acotar ese error de estimación, se va a llamar, error de estimación. Mu es el parámetro que queremos estimar, x raya es el promedio de la muestra, que varía de muestra en muestra. Estamos analizando cómo varía de muestra en muestra. Entonces, con las propiedades del capítulo anterior, porque la media muestral es como una suma de variables aleatorias dividido por n, llegamos a la distribución de la media muestral, esta que está acá. En muchos casos va a ser normal, porque bueno, si la muestra es suficientemente grande, si la población es normal, si la población es normal, de la cual yo tomé la muestra, quiere decir que las xy tienen distribución normal, esta xy que están acá sumadas, con la cual, o sea, x raya es el promedio de esas xy. Si las xy tienen distribución normal, x raya también va a ser normal. Pero si las xy tienen otra distribución y n es suficientemente grande, x raya es normal también. En algunos casos no podremos decir normal, pero nosotros vamos a trabajar siempre en situaciones donde la media muestral tenga esta distribución normal, y esto sí va a pasar siempre, que su promedio va a ser mu y su desviación estándar va a ser sigma sobre raíz de n. Siempre mu y sigma son el promedio poblacional y el desvío poblacional. Y este resultado era muy importante porque nos estaba diciendo, bueno, los promedios de muestra en muestra van variando, pero varían alrededor del promedio poblacional mu, y con una desviación estándar que, como está dividida por raíz de n, es más chica que el sigma poblacional. Entonces yo había hecho un dibujo acá de la distribución, bueno, arriba primero hago una distribución cualquiera, con cualquier forma que tenga de x. Tiene una esperanza ahí mu. Bueno, la x raya, la media muestral, que son cosas diferentes, pero podemos comparar la forma de una y la otra. Son cosas diferentes porque es una población normal, o sea, una población como cualquier otra, donde define una variable x. En cambio, esta población que está acá abajo, estas serían todos los promedios muestrales de las infinitas muestras posibles. O sea, como que es conceptualmente otra cosa diferente, abstracta, la x raya, pero tiene una distribución normal, entonces esta sí le hago forma de campana simétrica,
con, con el mismo promedio que esta, o sea, centrada en mu, y una desviación estándar sigma sobre raíz de n, más chica. Y más grande es n, más chica, más estrecha va a ser esta normal, más apuntalada porque va a tener una desviación estándar cada vez más chica, cuanto más grande sea n. Entonces partimos de esta distribución. Esa normal, bueno, que me quedó bastante deformada ahí en el dibujo, pero bueno, la normal con promedio mu y desviación estándar sigma sobre raíz de n. Ahora vamos a limpiar un poquito acá. Bueno, entonces tenemos ahí la distribución normal. ¿Qué hacemos después en esta distribución normal? Bueno, dijimos que queríamos acotar la diferencia. A ver, vamos a repasar de vuelta ese concepto. Para deducir bien, ahora sí, cuando hacemos inferencia, a ver, teníamos una población X con un promedio mu y un desvío sigma, y obtuvimos la distribución de la X raya. ¿Qué estoy representando en esta distribución? Cómo varían los infinitos promedios muestrales posibles. Yo, en la práctica, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una muestra y voy a calcular un promedio. Pero para saber ese promedio, qué tan lejos está de mu, o sea, del promedio poblacional, yo tengo que mirar acá y decir, bueno, si esta es la distribución de los infinitos promedios posibles, y yo voy a agarrar uno de acá, pues básicamente cuando yo tome una muestra y calcule un promedio, es como elegir de esta población, de esta distribución, elegir un elemento al azar. Si yo elijo un elemento al azar de esta población de promedios, de infinitos promedios muestrales, bueno, teniendo la distribución, ¿puedo plantear una probabilidad? Entonces voy a plantear la probabilidad, esta que está escrita acá. ¿Qué dice ahí? La probabilidad de que el promedio muestral de X raya se aleje de mu, o sea, esto sería la distancia entre X raya y mu, sea menor que E. Básicamente estoy acotando esa diferencia entre mi promedio muestral y mu con E, pero con una probabilidad, porque acá lo vemos en el gráfico. Voy a acercar esto de acá abajo que dice E. Yo tengo mu acá. A partir de ahí, de mu, digo, bueno, ¿qué pasa si me alejo de mu en E? Para un lado y para el otro. ¿Puedo plantear una probabilidad? Como está acá. La probabilidad de que la media muestral no se aleje de mu en más de E. Esa probabilidad va a ser el área. A ver, vamos a marcarla acá en azul. Esta área que está acá. Hasta esas dos líneas ahí, en azul. Y esa probabilidad se le llama así, 1 menos alfa. Porque alfa se le llama a lo que queda afuera.
Vamos a ponerlo ahí. Eso que está pintado en amarillo. Es alfa sobre 2. Bueno. De cada lado, ¿no es cierto? Porque si a lo de adentro le llamo 1 menos alfa, quiere decir que lo que queda afuera le llamo alfa, quiere decir que tengo alfa sobre 2 de cada lado. Es una forma de llamarle así, a esa probabilidad que uno marca. Esa probabilidad, fíjense que yo las marqué, que alfa sobre 2 chico quedó, digamos, y alfa, 1 menos alfa es una probabilidad grande, claro. Uno va a decir que, se va a plantear, digamos, la situación se va a plantear que esta distancia entre el promedio muestral y mu sea menor que E, tiene que ser una probabilidad alta. O sea, hay una baja probabilidad de que el promedio muestral me caiga lejos de mu. ¿Qué sería lejos? Bueno, una distancia mayor que E. Entonces esa probabilidad, que 1 menos alfa, esa que está en azul, se suele plantear valores de 0,95, 0,99, 0,90, nunca menos de 0,90. Y eso lo va a plantear uno en la estimación, un valor que decide la persona que hace la estimación, va a decidir ese valor de 1 menos alfa. Y eso se va a llamar nivel de confianza. Esa probabilidad. Bueno, listo. Una vez que está planteada esa probabilidad, y yo sabiendo la distribución de mu, que es esta, mu sigma sobre raíz de n, podemos despejar E. Se estandariza, o sea, bueno, esto se abre el valor absoluto, ¿no es cierto? Me queda que x raya, por ejemplo, lo primero que uno escribe es que la probabilidad de que x raya, lo vemos acá en el gráfico. O sea, esto sería mu menos x raya o x raya menos mu, menor que más menos epsilon. Sería, bueno, no, mal dicho, sería entre menos epsilon y más epsilon. Haciendo un... pasando ahí un término, bueno, queda ahí. X raya entre mu más menos epsilon igual a 1 menos a. Lo escribo así. Estandarizo x raya, porque yo de x raya conozco. O sea, la variable es x raya, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de que esta variable esté entre estos dos valores, mu menos epsilon, mu más epsilon. Estandarizo x raya, su promedio es mu, así que acá me queda, bueno, divido por sigma sobre raíz de n. Y no es tan difícil llegar a esta situación. E, esa magnitud E, es sigma sobre raíz de n por z alfa sobre 2. ¿Quién es z alfa sobre 2? Bueno, cuando uno estandariza es el valor de la normal estándar que acumula alfa sobre 2, el de acá. Y bueno, acá hay una cuestión ahí del signo que ustedes dirían, bueno, pero el z que acumula alfa sobre 2, la normal estándar, es negativo. ¿Se acuerdan que los valores de z en la normal estándar, bueno, 0 es acá en medio, después tengo menos 1, menos 2, menos 3 para un lado, 1, 2, 3 para el otro, entonces si estoy acá en alfa sobre 2, alfa sobre una probabilidad chica, esto será menos 2 aproximadamente, por ejemplo. Pero como E es una magnitud positiva, básicamente, que le sumo y le resto a mu. Pero si E es negativo, es lo mismo. O sea, yo sumo y resto E o menos E, obviamente obtengo lo mismo. Así que
si este z alfa sobre 2 es positivo o negativo, no importa. Lo que nos interesa es que sea como en valor absoluto. O, porque muchas veces aparece escrito así, alfa sobre 2. O también si uno escribe 1 menos alfa sobre 2, también está bien. También, porque estoy poniéndole acá. El de la derecha acumula 1 menos alfa sobre 2. Puedo usar este. Obviamente son simétricos, porque la distribución normal estándar, la centrada en 0, uno es el opuesto del otro, digamos. Z alfa sobre 2 es el opuesto de Z1 menos alfa sobre 2. O sea, ese subíndice es lo que acumula el valor Z este de la distribución normal estándar. Bueno, esto es, digamos, el primer resultado fundamental para hacer inferencia. Ya pudimos acotar el error de estimación. Y vamos al apunte. Que el apunte está más escueto, sin dibujos, digamos. Fíjense, acá está lo de la distribución normal de la media muestral, esto es importante. Y después, después vamos a meter esto con la variancia muestral, por ahora solamente hablamos de la media muestral. Y después ya se mete acá con la parte de estimación. Y en la parte de estimación aparece esa probabilidad que yo escribía recién. Fíjense, la estandarización, se busca una tabla, el valor que acumula. ¿Ven? Y ahí están las probabilidades marcadas. Y acá está E, la fórmula que recién les mostraba. Z alfa sobre 2 sigma sobre raíz de. Bueno, entonces lo único que nos falta decir es volver a cómo se había planteado de entrada toda la situación de inferencia estadística. Bueno, que yo en la clase pasada hablaba de eso, les decía que bueno, que cómo va a ser la situación. Y tenemos una población, queremos conocer su promedio, no podemos saber cuánto vale el promedio, entonces tomamos una muestra de tamaño n. ¿Cómo vamos a estimar ese promedio poblacional a partir de una muestra? Bueno, lo primero que surge es, ¿qué obtengo como estimador? O sea, voy a obtener un estimador y después un margen de error de ese estimador. Bien. Bueno, si yo quiero estimar un promedio poblacional, ¿qué voy a calcular en la muestra? Una pregunta que puede resultar hasta obvia, pero a ver quién me la puede responder. O sea, ¿qué voy a plantear como estimador de la muestra si quiero estimar un promedio poblacional mu? A ver si alguien puede responder. ¿Qué planteo como estimador en la muestra? La media muestral. La media muestral. Bien. Que en principio es una variable, pero cuando yo ya tomé la muestra y calculé mi promedio, ¿bien? Ya ahora situémonos en algo concreto, algo práctico, como que vamos a hacer esa estimación. ¿Bien? Entonces, cuando yo tomo la muestra, tengo las n observaciones, tengo un promedio muestral. Esa era la x chiquita que yo, x raya chiquita que yo había graficado por ahí al principio. No graficado, sino que había escrito por acá. Esta. Esto es decir, bueno, ya tomé la muestra, agarré, calculé un número. Y entonces ahora la segunda pregunta sería, bueno, esto se va a llamar estimación. O sea, yo recién hablaba de estimador. Bueno, hay una pequeña diferencia ahí. Estimador
es algo conceptual, si se quiere decir. ¿Qué es un estimador? Bueno, el promedio muestral es un estadístico, que es un estimador del promedio poblacional. Ahora, cuando yo calculé ese promedio muestral y es un número, eso es una estimación concreta, ¿bien? Ese número, una estimación. Se voy a agregar por acá. ¿Se dan cuenta? O sea, el nombre, bueno, estimación porque ya es una estimación concreta, digamos, un número que obtuve, un promedio muestral. ¿Y qué nos faltaría hacerle a esa estimación? Porque no me puedo quedar con el número solo. El promedio de la muestra me dio 15. No me puedo quedar con ese número solo. Entonces, en base a lo que obtuvimos recién, ¿qué tendríamos que hacer con ese número? Sumar y restarle el error. Sumarle y restarle el error. De eso va a constar entonces el primer intervalo de confianza que vamos a ver. Va a ser ese promedio muestral más menos este. Y bueno, el error obviamente no dependía de mu, porque si no, digo, bueno, ¿cómo hago para estimar mu si necesito mu, ¿no es cierto? Claro, no depende de mu, porque en realidad cuando uno ve acá en el gráfico esta distribución, E es algo que está hacia los costados, que depende de la desviación estándar de esta distribución, no de mu. No importa dónde está centrado esto. Tome el valor que tome mu, E va a depender de la desviación estándar de esta población que está acá. Y de la probabilidad que yo marqué, en azul. Son las dos cosas que aparecen acá. Bueno, la desviación estándar era sigma sobre raíz de n, que a su vez son dos cosas también, sigma y n. Y z es la probabilidad que yo le puse, o sea, el nivel de confianza. Bien, así que bueno, E depende de esas cosas, del nivel de confianza y de la desviación estándar, bueno, o tres podemos decir, ¿no? Nivel de confianza, desviación estándar de la población y tamaño de la muestra. Así que y acá está escrito esto que decía recién. Fíjense que ahora mu, o sea, ahora les voy a explicar que a veces confunde un poco porque uno está acostumbrado a poner una variable aleatoria, la probabilidad de que una variable aleatoria esté entre dos valores. Esto no es eso, no estamos hablando acá de probabilidad. Acá esta x es un número, la x con la raya arriba. Es una estimación esto, un número. Bueno, esto también son constantes, números, entonces acá estoy diciendo que mu está entre esos dos números. Y no hablo de probabilidad, porque no hay variables acá. Esto no es una variable, ¿eh? Todo esto es un número, todo esto es otro número, y esto también. El mu es un número que no conozco. Entonces, pero como tengo una incertidumbre de cuánto vale mu, pero yo estoy diciendo que está entre estos dos números. Con una confianza de 1 menos alfa. Porque acá veo que dice alfa sobre 2, así que la confianza es 1 menos alfa. Si acá diría, por ejemplo, 0,05, digo, bueno, lo multiplico por 2, me da 0,1, la confianza sería 90%. Así que esto va a ser el intervalo de confianza. Lo voy a escribir, que ahí en el apunte no está escrito la anotación bien de intervalo de confianza. Uno dice intervalo de confianza de 1 menos alfa por ciento para el parámetro mu, o sea, uno tiene que indicar nivel de confianza y qué parámetro estima, porque ahora estamos estimando mu, pero después también vamos a estimar algún otro parámetro, así que hay que indicar
qué es lo que estoy estimando. Entonces lo podemos escribir como x raya menos e, la estimación, el número ese, y x raya más e. Así que bueno, ese va a ser el intervalo de confianza. ¿Bien? Esta es la forma de escribirlo así. E es esto que está acá. Indico nivel de confianza y parámetro que estima. Bueno, hay un concepto que también a veces al principio cuesta entenderlo, por ahí se confunden un poco, que es esta cuestión de hablar de probabilidad. Y yo por eso remarqué desde un principio, siempre hablaba de antes de tomar la muestra, hay variables aleatorias, después de tomar la muestra es un número, y acá entonces la probabilidad va a estar antes de tomar la muestra. Porque antes de tomar la muestra yo no sé qué promedio muestral me va a tocar. ¿Bien? Entonces puedo hablar de probabilidad antes de tomar la muestra. Después que tomé la muestra, no puedo hablar más de probabilidad, porque ya obtuve, estos son números, como yo les decía. Bueno, un intervalo de decir, el intervalo de confianza me dio 15 más menos 2, bueno, de 3 a 17. Entonces, voy a decir, mi intervalo de confianza va de 3 a 17. Mu, o sea, ¿qué significa eso? Que mu está dentro de esos valores con una confianza del, vamos a suponer, 95%. Pero no puedo hablar más de probabilidad, no puedo decir la probabilidad de que mu esté entre dos valores, porque ninguna de las cosas que están acá son variables aleatorias. Entonces, aunque uno esté tentado a hablar de la probabilidad de que mu esté, pero mu no es una variable, sino que simplemente mu es un valor que no conozco, para el cual tengo una incertidumbre, y yo sí, basándome en probabilidades, pude obtener una cota de esa incertidumbre, y bueno, mu está entre esos dos números, es un número fijo, que yo no sé cuánto vale, y que está entre esos dos números. No es una probabilidad. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo sí hablo de probabilidad? Bueno, si yo escribo esto mismo, pero de lo que venía anterior, o sea, cuando habíamos planteado la probabilidad esta que estaba acá, o sea, si yo de entrada hemos planteado esta probabilidad, acá sí puedo hablar de probabilidad. Esto es E, ¿no es cierto? Que está reemplazado ahí, ¿quién es E? Así que esto sí, ahí puedo hablar de probabilidad, antes de tomar la muestra, porque tengo esta variable x raya antes de tomar la muestra. Entonces, eso se podía abrir de esta manera, y aparte, fíjense que acá está escrito la misma probabilidad, pero con mu ahí despejado en el medio. Y acá es donde uno sí puede hablar de probabilidad. O sea, todas estas cosas son como teóricas, digamos, porque acá estamos hablando de la variable de promedio muestral, pensando en infinitos promedios muestrales. Acá esto es concreto, no es algo teórico, sino son valores ya obtenidos. Tomé la muestra, calculé el promedio. Y esto también a veces puede llegar a confundir de entrada, porque uno dice, pero ¿cómo? La variable aleatoria no está acá en el medio, o sea, está en los costados. Sí, puede pasar, porque yo, a ver, la variable aleatoria es la media muestral, x raya. Si yo a esa variable le sumo y resto una constante, obtengo dos valores aleatorios. Esto también es una variable aleatoria. Esto es otra variable aleatoria, o sea, es la variable aleatoria x raya que le sumé y resté una constante, e. Entonces, acá uno tiene que interpretar que la variable aleatoria son dos, digamos, son estos dos valores que están a los costados. Y mu es un número fijo. Es decir, originalmente, en el dibujito, o sea, esto por ahí cuesta entenderlo al principio, digamos, pero en el dibujo, mu estaba acá en el medio, y decíamos, la probabilidad de que x raya varíe desde acá, desde ese valor hasta este valor de acá, ¿no es cierto? La probabilidad que esté ahí adentro, de que me caiga ahí adentro la media muestral, es 1 menos alfa. Y después, a partir de eso, uno como que reescribe esa probabilidad, es decir,
Esto es lo que estaba hablando. La probabilidad de que la media muestral me caiga entre esos dos valores es 1 menos alfa. Bueno, esta probabilidad, o sea, yo acá despejé cuánto valía E, todo, pero yo la puedo reescribir y poner a mu en el medio. Ahora, esto es lo mismo. Esto es... Acá no es que mu se convirtió en la variable. No, lo que pasa es que eran dos desigualdades, que la variable sea mayor a esto y menor a esto. Entonces, esas dos desigualdades las puedo reescribir así y estoy diciendo que esta variable sea menor que mu y que esta variable sea mayor que mu. O sea, la variable x raya le resto un número, le sumo un número y que esos dos valores aleatorios contengan a mu, podríamos decir. Es reescribir esa probabilidad de otra forma. Bueno, pero esto es como el paso previo sería, antes de tomar la muestra tengo esta probabilidad. Y acá sí digo de que mu esté entre dos. Lo que pasa es que mu no es la variable, lo que son variables son los dos extremos. Pero bueno, la probabilidad de que mu esté entre esos dos extremos aleatorios es 1 menos alfa. El intervalo de confianza, entonces, es muy similar, nada más que reemplazo, donde dice la x raya como variable, la reemplacé por un número y ahora pasó a ser el intervalo de confianza. X raya más menos e. Entonces, podemos decir lo siguiente, o sea, ya pasando en limpio esto. Antes de tomar la muestra, puedo plantear esta probabilidad. Perdí acá, esta probabilidad. Y es la probabilidad de que el intervalo aleatorio, porque yo ahora, y esto está en el apunte también, intervalo aleatorio, ¿quién es? X raya menos e, x raya más e. O sea, son dos valores aleatorios, digamos. X raya que le sumo el resto e. Es un intervalo aleatorio. Este intervalo aleatorio contenga mu, la probabilidad es 1 menos alfa, antes de tomar la muestra. Después de tomar la muestra, simplemente tengo la estimación para mu. Mu está dentro de este intervalo con una confianza de 1 menos alfa. No puedo hablar de probabilidad una vez que tomé la muestra. Entonces, cuando nos preguntemos, o si alguien dice, bueno, ¿qué es entonces la confianza? Bueno, la confianza simplemente significa que antes de tomar la muestra tenía una probabilidad del 95% de que el intervalo que yo iba a obtener contenga a mu. Es la probabilidad que yo tenía antes de tomar la muestra que el intervalo contenga a mu. Podríamos decir también que, también se acostumbra a decir esa frase, digamos, que de los infinitos intervalos posibles que uno tiene, porque acá cuando es aleatorio son infinitos intervalos posibles, digamos, el 1 menos alfa por ciento contiene a mu y el otro por ciento no. ¿Bien? Básicamente, si volvemos al gráfico de acá, si la media de la muestra, o sea, antes de tomar la muestra, yo no sé dónde me va a caer mi promedio muestral. Obviamente no conozco mu. Si el promedio de la muestra me cae acá adentro, lo que está en azul, mi intervalo va a contener a mu. Pero ¿qué pasa si el promedio de la muestra me cae en la parte amarilla? Cuando yo le sumo y le reste e, no va a contener a mu. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice esta probabilidad. Claro, hay una cierta probabilidad de que este intervalo no contenga mu. Esa probabilidad es alfa. Así que ahí también estamos interpretando qué es alfa. Bueno, alfa es, antes de tomar la muestra, la probabilidad de que el intervalo no vaya a contener a mu, o sea, de que haga una estimación errónea.